Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma y hoy tenemos con nosotros a un personaje importante, un hombre que se ha convertido en un icono, al que por supuesto ha ayudado a convertir, asociaciones u otros personajes que lo han puesto de notoriedad. Y estamos hablando ahora mismo de Eros de Cavite, que es quien me ha recomendado que entreviste a este autor con un currículum larguísimo. Tiene tantas cosas en su currículum que estaremos más tiempo hablando de su currículum que hablando de lo que nos interesa, que son sus obras escritas en este momento. Y bueno, pues tenemos con nosotros al autor de este libro, don Pablo Victoria. Y don Pablo Victoria está aquí a mi izquierda. Muy buenas, ¿qué tal estamos, don Pablo? Bueno, muy bien, perfecto, con mucho calor, de todas maneras, en este verano. Qué cosa tan horrible. Bueno, vamos a ver, yo como español de toda la vida, yo recuerdo en los años 60, al principio de los años 60, que yo era un niño, pero veraneaba en un pueblo. En aquella época todavía había una España rural importante. Y bueno, pues después de con los trillos en los lugares donde se trilla la mies y donde se saca el grano del trigo, de la avena, etcétera, pues nos íbamos a una alberca a bañarnos, los niños, y bueno, así nos refrescábamos. Era el único medio, no había aire acondicionados, no había piscinas municipales con socorristas y con cloro, ni puñetas. Y yo recuerdo, con 7, 8 años, haber salido en una procesión pidiéndole a la Virgen, a la patrona de ese pueblo, pues pedirle a la Virgen que lloviera, porque había sequía y no llovía y tal. Y bueno, pues el jefe del Estado de esa época se empeñó en hacer pantanos para recoger el agua en invierno cuando llueve o en primavera, y que en verano hubiese agua. Ahora esos pantanos los están destruyendo porque como hay cambio climático y está subiendo la temperatura, todavía en ningún momento se ha alcanzado la temperatura récord en España, que es en 1947, 50 grados. ¡Wow! ¡Wow! Exactamente. En la provincia de Ciudad Real, de la cual era mi padre originario, tuvieron varios días durante el mes de julio del año 1947, varios días con 50 grados. Ahora mismo en la televisión, en cuanto hay 35 grados, cogen y sitúan la zona donde va a haber 35 grados, la sitúan en color negro. Las que están en 30 grados sitúan en color rojo oscuro y tal. Entonces, a mí me llama mucho la atención que 35 grados sea de traca, ¿no? Cuando se ha llegado a 50. Yo no he llegado a 50 en España, pero sí en Afganistán, y puedo asegurarle que lo cierto es que el calor es el que existe, pero la climatología no. Y hablamos de climatología, dirá usted, ¿y por qué este hombre se mete en climatología? Porque la climatología es muy importante en la guerra. Y creo que eso también lo refleja usted en sus libros, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que es sumamente importante, pero lo que no se puede hacer es convertir la climatología en una religión, que ese es el otro problema que tenemos. Otro problema. Sí, pero ahí, yo como militar tengo muy claro que el 50% de una batalla es el suelo, o en el caso que nos ocupa también el agua, y el aire que hay sobre ese suelo y ese agua. También, aparte de ser importante, es una excusa maravillosa. Por lo menos una excusa. Pero Napoleón decía que era mucho más importante, por lo menos 3 veces más importante, la buena disposición, es decir, tener una alta moral y querer combatir. Sí. Bueno, Napoleón decía que la guerra se gana con 3 cosas, que usted lo sabe, ¿no? Sí. Dinero y mucho más dinero. Y llevaba razón. Lo cierto es que si tú eres un estratega, tienes una tropa aguerrida, y esa tropa aguerrida, bueno, pues tiene un equipo medianamente bueno, no hace falta que sea el mejor, con que sea medianamente bueno, porque el espíritu de lucha, el espíritu de ganar, es lo más importante. Eso es lo más importante y lo estamos viendo en Ucrania. En Ucrania, porque detrás de cada arma
siempre hay un hombre. Siempre hay un hombre, efectivamente. De todas maneras, eso es muy normal en Rusia, Ucrania, que esta mañana venía yo oyendo a otro historiador que comentaba los 18 millones de muertos que puso el ejército soviético sobre el suelo en esa guerra, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ellos pusieron los muertos y los norteamericanos sacaron las ventajas económicas, como de costumbre. Y volvemos a hablar de tierra, de agua, de muertos y de los norteamericanos. ¿Jugaron con ventaja en las guerras que tuvieron con nosotros? Por ejemplo, en la guerra que usted refleja en este libro. Hombre, yo francamente no creo en eso, entre otras cosas, porque Estados Unidos no tenía una armada y era la primera armada que botaba el agua. En cambio, España tenía 500 años de experiencia naval y sus barcos, hombre, eran por lo menos más maniobrables, más rápidos, un poco de menos blindaje, pero sus cañones mucho más precisos. De manera que yo creo que más o menos estaban equiparados las dos flotas. Quizá entonces el problema no era el armamento, sino a lo mejor era el lugar inadecuado. Y el espíritu de combate, yo creo. A eso íbamos a llegar después. No se me adelante. No, quizá el sitio escogido no era el adecuado. No era el adecuado, ciertamente, para el combate naval, porque, pues, hombre, para entrar hay un canal, para entrar a la bahía de Santiago de Cuba hay un canal y usted tiene que entrar en fila india. Y una de las razones por las cuales la flota norteamericana no entró es por las mismas razones que el almirante Cervera decidió salir y ellos no entrar, porque igual habrían sucumbido frente al fuego español. Se cae de su peso, porque le habrían caído todos los cañones a cada uno de los barcos que entrara en flota en fila india. Y por esas mismas razones, pues el almirante no debió haber salido cuando salió, sino que tuvo 6 días para haber salido antes de que lo bloquearan. ¿Quizá el almirante estuvo condicionado por órdenes superiores o fue algo que él decidió? No, por lo menos no existe ninguna documentación al respecto. Es más, lo estaban conminando a salir. El gobernador general de Cuba, que era el general Blanco, le decía, lo van a encerrar, como quien dice, acabo de ver pasar la flota americana por La Habana y lo van a encerrar, salga de una vez. Y no salió. Y no salió. Bueno, el tema está en que él se defiende, Cervera se defiende en el sentido de que no las tenía todas consigo, esperaba ayuda, da montones de excusas para no salir. Sí, muchas excusas. Y mire usted, no quería combatir por ningún medio, porque inclusive cuando llega a Santiago de Cuba, llega de noche con las luces apagadas y ve 2 barcos norteamericanos que estaban vigilando por allí, pero eran 2 barcos mercantes, digamos artillados, pero eran mercantes, no eran barcos de guerra, con las luces encendidas, y sin embargo no los cañonea y pasa de agache, como quien dice, subrepticiamente, y se mete en Santiago de Cuba habiendo podido bombardearlos. Inclusive los americanos no se dan cuenta que este hombre se refugia en Santiago de Cuba. Pasa por el lado y no lo notan. Bueno, antes se me adelantó y ahora es cuando yo le pregunto, ¿hasta qué punto las tripulaciones... Bueno, yo en las tripulaciones o en cualquier elemento militar siempre hago una disquisición muy importante. Una cosa son los oficiales de carrera, no todos los oficiales. No todos. Porque todos los oficiales y suboficiales no son iguales, gracias a Dios. Así es. No hay igualdad humana, ni igualdad en la naturaleza. Sí, eso está muy claro. Entonces hay oficiales de carrera, que pienso que los oficiales superiores en los barcos eran todos de carrera, o sea, pertenecían al Cuerpo General de la Armada o a cuerpos similares, mientras que habría oficiales procedentes de suboficiales o de tropa, que es muy importante para mí. Y luego la tropa. La tropa
en líneas generales, en esa época pudiera estar muy uniforme. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de ellos procedían del mismo sitio, que era de un pueblo llano, que no estaba, digamos, ni económica ni culturalmente muy adelantado. No es como hoy en día, que bueno, hay un pueblo llano, hay una clase baja, una clase media alta, una clase alta. Puede haber diferenciaciones en la procedencia de las personas, pero en ese momento solo había dos procedencias, o la clase alta o la clase trabajadora en el campo, básicamente, el agricultor. Sí, sí. El agricultor, o en el caso de los marineros, muchos procedían de lo que es la marina de pesca o incluso la marina que se dedica al comercio, o sea, barcos comerciales, en definitiva. No vamos a unificar criterios, vamos a hablar claramente. ¿Cuál piensa Pablo Victoria que era la situación de esa tropa y marinería que estaba en los barcos o que estaba en tierra? Que también había soldados en tierra, aunque a lo mejor no participasen directamente en el combate. Bueno, yo creo que tenían una altísima moral de combate y eso se nota muchísimo porque inclusive, digamos que por lo menos 1000 hombres se bajaron de los barcos para luchar y la verdad es que el desempeño del ejército de tierra, inclusive ayudado por la armada, que se bajó también, a luchar, fue extraordinario, absolutamente extraordinario. Yo creo que debían haber estado mejor dirigidos, porque inclusive el ejército norteamericano estaba absolutamente derrotado, con hambre, enfermo, malaria, desmoralizado, porque nunca creyeron que la resistencia española en tierra iba a ser tan feroz. Pero hemos hablado, ahora después vamos a puntualizar lo que ha dicho Pablo Victoria. Los mandos, los oficiales, sobre todo los oficiales más superiores, ¿estaban a la altura de las circunstancias? ¿Verdaderamente tenían espíritu de victoria o a lo mejor no? A ver, yo creo que en cuanto a la Armada se refiere, digamos que había un temor reverencial y yo pienso que contagiado un poco por el almirante Cervera, porque inclusive los planes iniciales eran bombardear Cayo Hueso, porque era allí donde tenían los depósitos de municiones y de avituallamientos y todos los norteamericanos, o bombardear Nueva York, por ejemplo. Y esos eran los planes iniciales, de manera que luego fueron alterados y adicionalmente a Cervera se le dio orden perentoria, absolutamente perentoria, de ir a defender a Puerto Rico. Es más, Cervera inclusive dice que esas islas se defiendan solas, que Cuba se defienda sola, que eso ya está perdido. O sea, no quería ir a combatir. Y además, alguno, tal vez el capitán Concas, decía que un solo barco norteamericano era más poderoso que toda la flota española. Entonces, había una especie de contagio de pesimismo de ese enfrentamiento, quizás por el propio poder que estaba surgiendo dentro de los Estados Unidos y sus ambiciones geopolíticas, que era apoderarse de cualesquiera tierras que estuvieran cerca o lejos para competir con otras potencias europeas. Y entonces yo creo que todo eso los fue como minando. De pronto, información de inteligencia militar errónea, etc. Inclusive porque, fíjese usted, el maquinista mayor de Cervera informa que los barcos están consumiendo 2,5 veces más combustible que el que oficialmente se dice o se reporta, se informa que estaban consumiendo. Entonces, pues yo no sé, había un desequilibrio emocional, por así decirlo, en los altos mandos. Y yo creo que eso gravitó enormemente sobre la moral en términos generales de la oficialidad, de la alta oficialidad. Puede ser, sí. ¿Qué iba a decir? Hemos mezclado un poco tierra con marina. Sí. Hace un momento. Nos vamos a bajar del barco, vamos a hablar un momento de Muy tierra. bien. Yo he tenido aquí autores que han defendido la postura
de que digamos, jefes de las unidades militares, no de las pequeñas unidades, no el jefe de un batallón o de un regimiento, sino estamos hablando ya de generales y de generales importantes, tomaron decisiones verdaderamente erróneas. Por ejemplo, concentrar las tropas en un lado de la isla de Cuba, cuando precisamente lo que se preveía era la lucha en el otro lado de la isla. Cuestiones como que algunos oficiales españoles viajaron a Florida o a otros lugares de Estados Unidos antes del inicio de todas las hostilidades e incluso dentro de las propias hostilidades, lo cual nos da que pensar. ¿Está usted de acuerdo en ello? ¿Que nos dé que pensar? A ver, empecemos por la concentración. No es cierto que hubiese concentración de efectivos militares en Santiago de Cuba o en el Oriente. Es más, España tenía 192.000 hombres mal contados en el momento de iniciar las hostilidades y tenía 85.000 guerrilleros a favor de la corona, luchando contra 40.000 o 45.000 guerrilleros que estaban en contra. Entonces teníamos básicamente 280.000 hombres mal contados para defender Cuba. Para defender la isla de Cuba. Estamos hablando solamente de la isla de Cuba. Sí, eso es un montón. Eso es un montón de hombres. Eso es un montón de hombres. Sí. Y la mayor parte de ellos estaban en las cercanías de La Habana, por lo menos el 20 o 30%. Eso es lo que le quería decir. Claro. Pero, a ver, cuando Cervera es bloqueado en Santiago de Cuba y comienzan a desembarcar 16.000 soldados norteamericanos en Daiquiri, en el muelle de Daiquiri, y que además los lanzan al mar sin absolutamente ninguna impedimenta, sin armas, les tiran las cosas, los caballos los tiran al agua, algunos se ahogan, otros se van para Haití, es decir, en el desorden más horrible, la ausencia de efectivos militares españoles en la manigua que está por encima de la playa de Daiquiri. ¿Dónde estaban? No estaban, porque resulta que los planes iniciales eran esos, pero luego los cambiaron e hicieron una trinchera de 9 kilómetros de larga. O sea, a razón de 200 hombres por kilómetro, cuando están desembarcando 16.000, y usted dice, concentran 5.000 o 6.000 y rompen la línea por cualquiera de los puntos. Entonces, yo creo que eso fue otro de los gravísimos errores que se cometieron. Intentar defender Santiago de Cuba con una línea defensiva excesivamente larga y no hacer movimientos y concentración de tropas para impedir, primero, el desembarco y segundo, para que no se concentrara ninguna fuerza creíble para atacar Santiago de Cuba. Entonces yo creo que hubo una especie de rigidez en la concepción misma de la defensa de Santiago de Cuba. Adicionalmente, que no tuvieron la precaución de movilizar soldados adicionales de Holguín o de Guantánamo para ir a defender Santiago de Cuba, cuando el desembarco estaba allí y en fin, ahí era donde se iba a dar la batalla. Entonces, yo creo que hubo errores garrafales en la defensa. Adicionalmente, tampoco movilizaron tropas de La Habana o de otros lugares de Cuba, por lo menos para ayudar a defender, pues no los movilizaron. Se defendieron solos. Y a última hora llegaron 6.000 hombres frescos, pero el día prácticamente de la capitulación. Uh-huh. Bueno, hay una cosa que me llama a mí poderosamente la atención en todo esto, y es que yo no sé mucho del ejército norteamericano de esa época, pero lo poquito que sé me dice que tampoco el ejército norteamericano del 98 era el ejército norteamericano de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, por poner lo mejor de ellos. Y había cosas como, por ejemplo, la famosa caballería norteamericana, si la estudias un poquito, para empezar no es caballería, tendría el concepto de soldados tipo dragón, es decir, los dragones son soldados que van a caballo y combaten a pie. Eso es la famosa caballería norteamericana. Es decir, no es una caballería como la que sí tenía o disponía España. Aunque personalmente mi idea
¿qué hace la caballería en una zona como esa en la isla de Cuba? Yo no he estado nunca en Cuba, solamente he visto fotos o documentales, pero donde se producen la mayor parte de las escaramuzas o de las pequeñas batallas que hubo, porque grandes batallas como las que puede haber en una guerra mundial no hubo precisamente, la caballería tampoco pinta gran cosa. Sí, no pintó gran cosa, entre otras cosas, porque los únicos que realmente venían con algunos caballos, porque los caballos no cupieron en los transportes que inicialmente habían dispuesto, eran los de Roosevelt, los Rough Riders de Roosevelt. Hombre, estos tipos que creían que venían a un paseo militar, esencialmente, porque el desorden era máximo. Y no solamente eso, sino que adicionalmente disparaban con unas armas pues que producían un humo negro. Inmediatamente los soldados españoles los localizaban por el humo que salía de los rifles, así se escondieran donde se escondieran y los daban de baja. De manera que, en cambio, los rifles Mauser españoles que tenían una pólvora que se llamaba cordita y no producían ningún humo. Entonces era casi indetectable de dónde provenían los tiros de los españoles. Bueno, no solo lo que usted ha comentado del humo negro o de la ausencia de humo, sino de la eficacia de las armas largas de los soldados. Exactamente. El Mauser es un fusil de cerrojo que, si bien no carga mucha munición dentro, lo que sí es cierto es que tiene un alcance bastante grande y sobre todo un poder de parada brutal a ese alcance, mientras que los fusiles norteamericanos sí, quizá en su depósito de munición coja más munición, pero tiene un gravísimo problema. El peso de la munición que ellos usaban hubiesen necesitado un cartucho el doble de grande para obtener el mismo resultado, el mismo poder de parada. Es decir, el soldado español, cuando disparaba a larga distancia, podía hacer un buen blanco, y ese buen blanco era mortal casi de necesidad. Así es. Mientras que el norteamericano se tenía que poner casi a tiro de piedra para obtener exactamente lo mismo, ¿no? Efectivamente, y adicionalmente eran tropas mal entrenadas, habían ya, digamos, muy maduras, en el sentido de que muchos de ellos habían peleado en la Guerra Civil Norteamericana y estaban totalmente desentrenados, no había consistencia, por así decirlo, en los ataques, tanto que un oficial inglés que estaba allí como corresponsal de guerra, le dice: pero señores, yo lo que no entiendo es cómo ustedes se lanzan contra las trincheras a pecho descubierto en vez de haberlas primero neutralizado con la artillería. Es que no lo entendemos, decía el oficial británico. Sí. Bueno, eso me llama poderosamente la atención. Vamos a ver, tenemos un ejército 4 veces superior en número, en defensa. Un ejército más pequeño, con peores armas, con fallos garrafales de utilización y, sobre todo, con una estrategia general mala y una táctica de pena. O sea, estos chicos quizá luchando contra los apaches serían muy buenos, pero luchando contra un ejército europeo bien dotado y en 4-1 por parte de ese ejército europeo, ¿cómo es posible que suceda lo que sucedió? Sí, yo creo que, a ver, todo empieza por esa línea nefasta de defensa, porque yo creo que la naturaleza de la guerra había cambiado. Ya era una guerra de posiciones y movimientos, y no propiamente de trincheras al estilo de la Primera Guerra Mundial. Era inclusive el conocimiento del terreno que tenían los españoles era evidentemente muy superior. Los norteamericanos ellos estaban allí, exactamente. Inclusive hubo unas cuantas emboscadas que les hicieron a los norteamericanos y allí sufrieron grandísimas pérdidas. De manera que... Esas emboscadas, perdone que le corte, Pablo, esas emboscadas las propician jefes de pequeñas unidades. Sí, efectivamente. O sea, eso no lo inventa un general, sino que lo inventa un comandante, un teniente coronel, que manda un batallón y con eso... ¿Qué pasa? ¿Que los generales estaban todos con Alzheimer o qué? Yo pienso que sí, que quisieron...
pusieron lo mejor que podían en ese momento, pero yo creo que eran más generales de escritorio que otra cosa. Yo lo poquito que sé de esa guerra de Cuba me dice que, bueno, vamos a suponer que no vamos a tomar las posiciones de Rommel. Rommel dijo, vamos a aguantar el desembarco en las playas. No le hicieron ni caso. Ni caso. Y bueno, pues los norteamericanos, los ingleses, los canadienses, etcétera, tomaron las playas. Y luego ya, pues cuando nos metemos unos kilómetros para adentro, bueno, pues necesitamos movimiento, con lo cual necesitamos tener las tropas adecuadas para movernos. Necesitamos apoyo artillero. Quizá a lo mejor la artillería española tampoco era buena. No, sí, era muy precisa, Vale, pues Sí, otro punto a mi favor. Otro punto a su favor, pero mire usted, una de las excusas que se ha dado para que el ejército español no ametrallara a los soldados norteamericanos en el desembarco es que decían, es que si nos acercamos a la playa, nos barre la artillería naval de los barcos. Bueno, eso es muy relativo. Pero eso es muy relativo. Y muy relativo, y le voy a decir por qué. Porque el 80% de los disparos que se hicieron en San Juan de Puerto Rico de la artillería naval norteamericana no daba en el blanco. Y el 20% que medio daba en el blanco, por lo menos el 60% de eso no estallaba. En San Juan de Puerto Rico se vendían las ojivas, digamos, del bombardeo a 20 o 25 dólares o pesos la pieza, como souvenirs, se vendían en las calles. Y en Santiago de Cuba también se vendían en las calles, porque, mire usted, los cañones norteamericanos, que eran de mayor calibre que los cañones navales españoles, resulta que los barcos estaban tan mal hechos, norteamericanos, que cuando apuntaban a cualquiera de las bandas de estribor o de babor, los barcos se escoraban por el peso de los cañones, cabeceaban, y entonces no daban en el blanco, era el 80% no daba en el blanco, o no estallaba. Entonces, porque tenían solo 1/8 de la pólvora. Y yo cojo todo esto de la relación que hace un teniente y un capitán de toda la batalla. Y entonces él mismo decía, pero si es que no estallan los disparos. Entonces, pues bueno, ya lo entiende usted, esa era una excusa porque se sabía cuál había sido el efecto. ¿Sabe cuál fue? De los 1000 disparos que hizo la Armada norteamericana sobre San Juan de Puerto Rico, ¿sabe cuántas bajas causó? 4. O sea, usted me dirá sobre la puntería de los barcos contra los fuertes que defendían San Juan de Puerto Rico. O sea, esto es un chiste. Bueno, vamos a ver, le voy a dar más ánimos en ese sentido. Usted sabe qué es lo que pasó cuando la Armada norteamericana se presenta en Guam, ¿no? Sí. Que disparan sobre Guam, y entonces el secretario del gobernador español acude al barco insignia norteamericano en una lancha y dice al almirante norteamericano: no hemos podido responder a sus salvas porque no tenemos pólvora para los cañones. Eso ya dice mucho acerca del acierto de los disparos norteamericanos, ¿no? Sí. O sea, porque los de Guam tomaron los disparos norteamericanos por salvas y no por ametrallamiento. Yo creo, personalmente, no entiendo mucho, vamos a ver, yo entiendo de aviones, entiendo de sanidad, que es mi especialidad dentro del ejército, y entiendo de aviones porque he tenido que volar mucho en aviones porque para el transporte medicalizado, el apoyo a tropas, etcétera. Y bueno, pues el concepto que tengo yo de envolvimiento vertical no existía entonces, o el concepto de transporte, el transporte que se puede hacer rápidamente con aviones y helicópteros, etc. Pero entiendo que la isla de Cuba no es redonda, sino alargada. Así es. Lo cual significa que si yo sitúo adecuadamente mis tropas en determinados puntos, puedo acudir al norte o al sur de la isla en un breve espacio de tiempo, incluso andando. O sea, no necesito ni siquiera trenes, que había trenes. Claro. Porque precisamente el primer punto de una provincia, o sea, la primera provincia española, porque para mí no ha habido nunca colonias
la primera provincia española que dispone de tren es precisamente Cuba. Sí. No está Antes que España. Antes que la península, sí. Vamos a ver, si yo tengo casi 200.000 hombres en pie de guerra, vamos a poner que 100.000 son efectivos y los tengo adecuadamente situados, los puedo mover a norte o a sur, porque estamos hablando de Santiago de Cuba y estamos hablando de Cuba y no sé por qué la mayoría de la gente, bueno, la mayoría de la gente que nos está escuchando, este es un programa que lleva 7 años en antena y entonces sus oyentes suele ser gente que ya entiende muy bien muchos temas. Pero vamos a hablar para los neófitos, que desconocen la geografía de Cuba y la situación de Cuba y cómo estaban las carreteras o cómo estaba el ferrocarril cubano. Yo no entiendo cómo es posible que no se tuviese en cuenta esa movilidad. Entre otras cosas porque La Habana está en donde está, pero Santiago de Cuba no está al lado de La Habana. No, efectivamente. Y la gente piensa que sí. No, está en el extremo sur de la isla, o oriental de la isla. Mientras que La Habana está en el lado contrario. En el lado contrario, claro. Está más cerca de los Estados Unidos. Está más cerca de los Estados Unidos. Los norteamericanos eligen el sur de la isla, el sur en la parte oriental, porque curiosamente es en la parte occidental donde se concentra la mayoría de las tropas españolas. Sí. Y vuelvo a lo que he dicho antes. No es extraño que se concentren las tropas. Bueno, pero se esperaba. A ver, es que aquí hay un problema. No es lo que se esperaba. Claro. El buen militar no tiene que esperar nada. No tiene que esperar nada, pero digamos que como el almirante Cervera tenía órdenes de ir a defender a Puerto Rico, inclusive trabar combate en alta mar para defender, porque ahí estaba la flota americana esperándolo, y como él no llega, pues comienzan a bombardear a Puerto Rico. Pero fíjese usted, si el almirante se hubiera quedado flotando ahí en las Antillas, de pronto a la espera de cualquier señal importante, mire lo que pasa. La flota norteamericana gasta prácticamente toda su munición bombardeando San Juan de Puerto Rico. Se queda sin munición y se va a Cayo Hueso a conseguir munición y carbón. Y resulta que si Cervera no se hubiera metido en Santiago de Cuba, hunde toda la flota norteamericana en ruta, porque no tenía con qué defenderse, no tenía poder de fuego. Eso por un lado. Entonces, pero por el otro lado, mire usted, tanto temían los Estados Unidos la flota española que le dicen al almirante Sampson: usted no se puede enfrentar una flota contra una flota española. Usted se tiene que enfrentar contra los españoles 2 flotas contra una. Y mire usted, cuando se dan cuenta que este señor se ha metido en Santiago de Cuba, dividen la flota en 2. Una flota la dividen en 2, una que viene por el norte y otra que viene por el sur. Y Cervera, mientras tanto, tiene 6 días para salir. Si él coge hacia el norte, combatiría con la flota completa española a media flota norteamericana. O si coge por el sur, se habría encontrado con media flota norteamericana y él con su flota entera, y habría destruido la flota norteamericana. Pero como no decide salir en los 6 días que tiene, pese a los telegramas que le mandan urgente, salga que lo van a encerrar. Y entonces el comandante de la plaza le escribe al general Blanco, que está en La Habana, y le dice: mire, no entendemos cómo la inactividad de este señor. Dice que ha venido aquí de casualidad. Y entonces uno dice: pero ¿cómo que de casualidad si sus órdenes eran defender a Puerto Rico? Y entonces se va hacia Martinica, viene de Cabo Verde a Martinica, mire usted, y de allí no coge hacia Puerto Rico, se va hacia Curazao, y de allí no coge hacia Puerto Rico, sino que transita 875 millas adicionales para irse a esconder en Santiago de Cuba. Y entonces, claro, cuando uno dice: es que le faltaba carbón, pero ¿y entonces cómo navega 875 millas adicionales en vez de habérselas ahorrado e ir a Puerto Rico? Pero además, el capitán Concas, que es de su Estado Mayor, dice:
ningún barco. El barco que llegó con menos carbón era el Oquendo, que llegó con 100 toneladas de carbón. Y en Santiago de Cuba les entregan 3.500 toneladas. Y los telegramas que le mandan de La Habana les dicen, aquí les tenemos 20.000 toneladas de carbón dispuestas para ustedes. O sea, que él no tenía escasez de carbón. Es más, hago unas tablas con el consumo que él dice que tenía y que su maquinista mayor dice que tenía de carbón, y resulta que no da, porque si ese hubiera sido el consumo real y verdadero, se habría quedado sin combustible en las Antillas flotando al desgaire de los vientos, pues, o sea, habría quedado sin combustible. Y llegó el que menos tenía 100 toneladas, que era el Oquendo, cuando llegó a Santiago de Cuba. Entonces, esa versión de que le dieron más carbón, de que no tenía carbón, de que el pobre lo habían mandado a la muerte, mire, ese es un relato, y yo lo que doy son datos, y el dato mata el relato, efectivamente. Bueno, continuamos nuestra entrevista con nuestro buen amigo Pablo Victoria. Me ha costado trabajo traerle. Yo creo que en llevo 7 años haciendo este programa. He entrevistado en 7 años, pues no lo sé exactamente, pues tendría que mirarlo, pero es cerca ya de 1000 autores. Bueno, no 1000 autores porque algunos han venido 2 o 3 veces. Claro. Pero bueno, vamos a poner 500 autores. Muy bien. Nadie nunca me ha hecho de perseguirle hasta que he conseguido. O sea, hay gente que me ha dicho, no voy. Vale, pues no vale. Claro. Ras, tachas y fuera. Claro. Voy cuando pueda. Bueno, ¿y cuándo puede usted? Ya se lo diré. Vale, pues claro. me lo dice. Voy, viene. Voy, no viene. Y de esos casos tengo algunos. Precisamente es curioso, pero gente muy renombrada. Luego me ha dicho que no venía porque, bueno, pues esta es una emisora pequeñita. Bueno, vale, tenemos 21 emisoras y luego tenemos un canal de iVoox, tenemos, bueno, en internet. Realmente hoy en día cualquier emisora es chiquitita, ya no hay emisoras grandes. Claro, así es. Porque la gente únicamente escucha la radio prácticamente cuando está trabajando o está en el coche. O sea, la mayoría de la gente escucha la radio en el coche. En el coche. Y hemos descubierto que la gente escucha la radio en el coche a través de internet. Porque hoy en día todos los coches, cualquier coche que tenga menos de 5 años, tiene la posibilidad de escuchar a través de internet, no solo de las FMs. Ajá. Con lo cual, según nuestras propias encuestas, no de Tezanos, no Tezanos no ha intervenido para nada, pero nuestras propias encuestas nos dicen que la mitad de nuestros oyentes lo hacen en el coche, y de esa mitad, la mitad aproximadamente, incluso lo hacen por internet. Y los que están en casa o están trabajando, el 70% escuchan a través del PC, de la tablet, o yo por ejemplo escucho la radio, y me pongo de ejemplo. En mi casa se escuchan muy bien todas las FM de Madrid, todas, absolutamente todas. ¿Por dónde escucho yo la radio? Por la app de la emisora correspondiente. Bueno, muy bien. Y creo que lo hace todo el mundo. Ajá. Bueno, pero créame que la dificultad mía de venir aquí fue absolutamente fortuita, ¿no? Porque no quisiera de ninguna manera, porque yo concedo entrevistas a quien me plantee una entrevista. Lo sé. De manera que ha sido totalmente fortuito, casual, en fin. No. Además porque he estado en otras partes del país, dando conferencias. En fin, o sea... Bueno, continuamos con la entrevista y vamos a dejar de hacer propaganda de la emisora y a don Pablo Victoria. Muy bien. Vamos al lío del Montepío. Hay cosas muy interesantes en su libro y que estoy completamente seguro de que Pablo Victoria va a saber explicarme bien lo que pasó. Muy bien. Hay cosas que no tienen sentido. Sí. Una es la defensa del Caney. ¿Cuál es la postura de Pablo Bueno, Victoria? es que el Caney era un puesto de avanzada y contaba con 527 hombres aproximadamente. Estaba comandado por el general Vara de Rey, un gran patriota y un hombre operativo de combate, en fin, un tropero, como se dice. Sí. Y bueno, el tema es que siendo un puesto avanzado, los norteamericanos no querían dejar un enemigo
tras sus filas, en su retaguardia, y tenían que tomarse el Caney de todas maneras, y lo atacaron como con 6.000 hombres, y creían que se lo iban a tomar en 3 horas aproximadamente, lo bombardearon por todos los lados, y bueno, les tomó 10 horas tomarse el Caney. Pero lo curioso es que no se hubiese hecho esfuerzo alguno por reforzar ese puesto para que los norteamericanos no lograran, digamos, rebasarlo y atacar aquella línea de 9 kilómetros de defensa que tenía, que era la primera línea, aunque en realidad tenía 2 líneas de defensa de Santiago de Cuba. Pues bueno, el hecho es que se toman finalmente con 60 hombres que le quedaban, pues están combatiendo en una pequeña iglesita en sus alrededores, en unas trincheras, y el general Vara de Rey pues dirige los combates con su espada, mostrando dónde atacar, dónde defender, en fin, tal. Y ya quedan muy pocos, y bueno, pues una ráfaga de metralla le corta las piernas, esencialmente. El general cae herido, gravísimamente herido, y cae al suelo. Vienen los camilleros a auxiliarlo, lo montan en una camilla, matan a los camilleros, vienen otros camilleros y matan a estos camilleros, viene su hermano y matan a su hermano y cae encima de él, viene su sobrino, matan a su sobrino, cae encima del general, del cuerpo del general Vara de Rey, hasta que una granada explota encima y los despedaza a todos. Bueno, el hecho es que la defensa fue tan brutal que hizo el general Vara de Rey que el ejército norteamericano después de la guerra le rindió honores, le hizo un entierro militar con honores, inclusive uno de los altos oficiales pronunció unas palabras que las reproduzco en el libro, elogiando y admirándose no solamente del valor de esos soldados, sino del amor que tenían por defender a su patria, que era Cuba como parte integral de la monarquía católica española. De manera que bueno, fue un homenaje muy sentido y muy merecido, entre otras cosas, y sobre todo de parte de los norteamericanos. Pero vamos a los siguientes temas, porque me parece que una vez que se toman el Caney, pues las tropas avanzan hacia la primera línea de defensa, y finalmente, después de una matazón que no se puede imaginar que sufren las tropas norteamericanas, además ya con malaria, porque el general Shafter se había contagiado con la malaria, estaba gravemente enfermo, delirante, con fiebre, etc. Y buena parte de la tropa también, picado por los mosquitos, no tenían comida, inclusive hacían el café, quiere que le diga, como con boñiga seca de vaca. Hacían café, se tomaban eso, o sea, es que no tenían suministros. Bueno, pues atacan y rompen la primera línea de defensa. Los soldados españoles siguen defendiendo la segunda línea de defensa, tienen bajas, por supuesto, los cañones ya no están activos, les falta munición y tal, pero a mí lo que realmente me llama la atención es que en medio de todo esto, de los combates feroces que hay, pues se quedan casi sin hombres y van a los hospitales a buscar a los heridos para que vayan al combate. Y entonces comienzan a buscar desaforadamente, a ver, ¿quién sale al combate? Usted puede caminar, sí, pues venga conmigo y tal. Y llevan 150 hombres heridos, todos vendados, cojeando, etc. Y llegan a las líneas y alguien les dice, pero si estáis heridos, ¿qué hacéis aquí? Y dice, pues, le contesta uno, pues, si los vivos pelearon así, si los muertos pelearon así, los vivos también pelearemos. Y siguen peleando. Pero a mí lo que me llama la atención profundamente es que hay una reserva, por lo menos de 900 hombres, que están en el lado donde no hay combates, defendiendo un punto que no va a ser atacado. Y uno dice, pero a ver, ¿por qué no movilizan esos hombres al frente? Y luego llegan 6.000 hombres que vienen a reforzar ese punto, pero llegan el último día cuando súbitamente, a ver, es el 3 de julio. El 3 de julio hunden la Armada Española porque, mire usted,
Si Cervera hubiera tenido el suficiente cacumen, por decir algo, mental, hubiera estado, digamos, en sus cabales militares, habría dejado 2 torpederas escondidas en alguna ensenada o en 2 ensenadas por fuera de Santiago de Cuba, de tal manera que cuando los americanos se acercaban a 1000 metros para iluminar la boca de la bahía para que Cervera no se les escapara de noche, habrían podido torpedear toda la flota americana y hundirla. 2 torpederas, si las hubiera dejado afuera. Pero es más, a él le dicen que hay que sacar entonces las 2 torpederas, porque él decide, contra todo consejo, le dicen salga de noche, porque si los cañones americanos no dan de día en el blanco, mucho menos en una mar moviéndose de noche con la marea, le van a dar, o sea, salga de noche. Y que la artillería aleje a la Armada norteamericana, que se hacían a 1000 metros de distancia, y con 2500 metros que tenían de alcance, las baterías, pues la alejan, y salga y huya. Sí, pues no, sale de día a las 9 de la mañana, en fila india, con 10 minutos de distancia entre barco y barco, y entonces le hunden el primero, le hunden el segundo, luego a los 10 minutos le hunden el tercero que sale. O sea, era tiro al pichón, pero no solamente eso, es que sale huyendo y le da la popa a la Armada norteamericana, que le dispara desde detrás, y claro, los va hundiendo. Pero no solamente eso, sino que digamos, la banda de estribor, al estar sobre el litoral cubano, anula 60 de los 120 cañones que tiene. Al salir huyendo contra el litoral cubano, anula la mitad de los cañones. Y entonces le están disparando por detrás y le van hundiendo toda la... Pero sí debo decir que Cervera tuvo un acto de valor, porque él mismo arremete, digamos que temerariamente, contra la flota americana, para que los otros se salven huyendo. Y luego pues lo hunden, y bueno, uno de sus hijos lo salva porque lo lleva flotando hacia la playa. Pero esto fue un desastre. Entonces, ¿qué sucede con el ejército de tierra? Que el ejército norteamericano tiene consejo de guerra, dicen, señores, va a ocurrir un desastre militar, no tenemos munición, estamos enfermos, no tenemos comida. El mismo Roosevelt le escribe al senador Henry Cabot Lodge y le dice, por el amor de Dios, hable con el presidente y dígale que nos mande miles de hombres y pertrechos, que va a ocurrir un desastre militar, estamos derrotados. Es lo que le dice Roosevelt. Bueno, pues el ejército norteamericano estaba derrotado y el ejército español averiado, pero todavía con la moral alta. Y entonces, cuando viene el desastre el 3 de julio de la flota española que está hundida, esta gente se desmoraliza y entonces comienzan a pactar con el enemigo. Hombre, hagámonos pasito. Bueno, y entonces duran 7 días pactando con bandera blanca, se reúnen los actos oficiales y hacen un acuerdo secreto, que lo tomo de fuentes norteamericanas. Y el acuerdo es, mire señores, disparen sobre nuestras cabezas sin hacernos daño, le dicen al ejército norteamericano, disparen sobre nuestras cabezas y nosotros nos rendimos bajo fuego enemigo, es decir, en combate. Un paripé de combate. Estaban desmoralizados, no hay nada que hacer, no vienen a nuestro rescate, España no pone otra armada para que venga aquí a socorrernos, pues nos rendimos, pero nos rendimos honorablemente bajo un paripé de combate. Y esa es una vergüenza, porque el ejército norteamericano estaba derrotado y uno no se rinde frente a un ejército derrotado. Y además, si hubiesen movilizado hombres de Holguín y de Guantánamo, habrían reunido 20.000 hombres contra 16.000 de desembarco. Y todos sabemos que quien ataca pierde 3 veces más que quien defiende. Entonces, esto fue una cadena de errores tras errores imperdonables en el caso del ejército y en caso de la Armada española.
Bueno, creo que con eso ya está dicho todo. Por lo menos de momento. De momento. De momento. Como Pablo Victoria y yo podemos coincidir en otro momento, pues hablaremos. Muy bien. Le plantearé cosas concretas sobre el de momento actual. Muy bien. Porque no he tenido, la verdad, saben ustedes que entrevisto demasiada gente. Lo cierto es que todas las semanas, entre los 4 programas que yo hago, son muchos programas y no me da tiempo a leer todo lo que yo pudiera. Claro. Pero tenemos un verano por delante y tenemos posibilidad, después del verano, de encontrarnos. Muy Además, bien. creo que el señor Pablo Victoria va a ir a alguno de los temas que Héroes de Cavite va a hacer o bien en Santa Pola o bien en Cartagena, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Si me invitan, con mucho gusto. Creo que sí. De modo que como yo voy a ser moderador en una de las mesas Ah, qué bien. que va a haber allí, a lo mejor nos encontramos lo suficiente, no en la mesa en la que van a invitar a don Pablo Victoria, pero sí voy a estar por allí en otro Está tema. muy bien, muy y bien. aprovechamos porque- Recibiré fuego, amigo. Sí, recibirá fuego, amigo. Además, procuraremos hacer la entrevista en la calle, buscando un sitio adecuado, es decir, un sitio donde detrás tengamos como fondo algún tema relacionado con la guerra. Muy bien. Y a poder ser relacionado con la guerra de Cuba. Haremos lo posible, porque para eso tenemos ciertas influencias en el Ayuntamiento de Cartagena. Qué bueno. Y Qué lo bien. sabe Pablo Victoria, Sí, porque sí, sí. precisamente el presidente de Héroes de Cavite es una persona importante dentro del Sí, Ayuntamiento. así es. De modo que buscaremos un sitio adecuado. Bueno, muy bien. José Antonio, muy querido usted, me ha hecho una entrevista realmente sorprendente, admirable. Me parece que es una de las mejores que he tenido en la radio. Un poco precipitada y sobre todo el problema que notarán nuestros oyentes es que nos hemos encontrado con el problema de que esta mañana se nos ha averiado el equipo de grabación de este estudio en el cual nos encontramos y estamos haciendo en precario, es decir, con un Y equipo la máquina portátil. de café también. Luego, Y mire la máquina usted, de café. y mire usted cómo ocurren los errores en cadena. Bueno, Siempre. y la del agua fría también. La del agua No fría. tenemos agua fría, no tenemos café. Y luego no tenemos equipo para grabar, que estamos Sí, grabando. y no fue con una portátil. conspiración en un cuarto oscuro. O No, sea, bueno, yo pienso que fue una cadena. algo de eso puede haber. Bueno, y sin más, pues no me queda más remedio ya que dar por finalizada la entrevista, gracias. emplazar. Yo sé que en Colombia hablan un castellano exquisito. Muchas gracias. Y Es un entonces- patrimonio nacional. Patrimonio. Entonces emplazamos Muy bien, a Pablo magnífico, muy bien. para después del verano que continuemos esta entrevista y entonces en vez de ser agradable y simpático voy a ir con el hacha de cortar cuellos a hacer las preguntas, que Muy quede muy bien, claro. magnífico. Que se vaya preparando y va a tener que defenderse como gato panza arriba. Yo me defendí con el escudo, con el escudo ateniense. Ateniense. Muy bien, bueno, pues nada, amigos, gracias Pablo Victoria Muchas gracias. y gracias a ustedes por aguantarnos. Hasta el próximo programa, amigos.